La parte moderna de la ciudad. Vivir aquí se siente diferente. Es diferente. No porque la calidad de vida sea superior, porque al final, esto no es más que otro recuerdo de lo que fue Cuba. Otra foto del pasado. Más moderno, eso sí. El tiempo en Cuba pareciera que no corre de la misma forma que en otros países, y de hecho, corre más lento, en el sentido de lo que demora hacer cualquier cosa. A manera de spoiler, la curiosidad que tienen muchos sobre la isla de la juventud próximamente será satisfecha. Los misterios van a ser revelados. Para recorrer los 163 kilómetros hay dos opciones, la vía de avión y la vía marítima. Esta última puede tardar hasta 12 horas o más. Pero no se apuren que todo llega en la vida y ya podrán disfrutar de aquellas imágenes. Mientras tanto, sigamos caminando por el Vedado, donde hay bastante movimiento. Y en estas calles menos céntricas que hace mucho tiempo ustedes no ven, ya comienza a asomar la mendicidad. Incluso debajo de los majestuosos hoteles que se preparan para estar vacíos. Si se sigue haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, se obtendrán los mismos resultados. El Vedado nos trae pintorescos contrastes y una muestra de un comercio callejero de escobas que existe por obligación. Estamos pasando por un hospital, el Calixto García. ¿Qué decir de la salud pública en Cuba? Las futuras doctoras que trabajarán en otros países. Se viene dando un fenómeno laboral muy interesante producto de los salarios. Cuando usted necesite un médico, diríjase a la cafetería más cercana. Aquí tenemos un grupo de turistas con un guía. Sería bueno que los turistas que visitan el país, que vienen con interés de aprender un poco sobre la salud pública en Cuba, que los lleven al Calixto, que entren ahí. Hay una diferencia enorme entre los hospitales que visitan las delegaciones y los turistas y el hospital donde va la gente del pueblo cuando se enferma. Sigamos caminando un poco más para que vean lo diferente que es el Vedado respecto a los barrios antiguos de la ciudad, que hoy vamos a terminar en Centro Habana. Hasta acá vine yo a buscar cosas de electricidad. ¿Las conseguiré o no las conseguiré? Bueno, esa es la interrogante. Quiero mostrarles cuánto cuesta en Cuba un pequeño trabajo de electricidad, algo básico, fundamental y necesario en todas las viviendas. Y al final de este video cumpliré con una de mis deudas. Los voy a llevar a uno de los pocos restaurantes baratos que van quedando en Centro Habana. Como de costumbre, compartiremos con una invitada especial. Pero antes los voy poniendo al tanto de cómo van las cosas por acá por Cuba, que la situación económica está obligando a la gente a inventar. Y hay nuevos inventos. Como saben, el cubano siempre encuentra la manera de sobrevivir. Un asunto de electricidad, aunque se vaya tanto la corriente. Y para eso contraté a un técnico que encontré en Rebolico. Sé que los cubanos deben estar pensando que hay algo raro aquí. Jorge, trajiste una ciberclaria de la UCI a arreglarte la electricidad. Bueno, pues yo le pregunté y me dijo que no trabajaba en la UCI, que el pullover era regalado. Y aquí entramos en otro tema interesante que tiene que ver con las carencias que hay en Cuba. Y es que algunas personas utilizan ropas de centros de trabajo, de instituciones o incluso con propaganda. Y esto se debe a que muchas veces para comprarse ropa nueva hay que sacrificar otras necesidades. El trabajo que hay que hacer aquí es poner breques dentro de la casa. Y eso es algo que tenía pendiente desde hacía años. Aquí hablamos sobre el costo de vida en Cuba, así que vamos allá. Todo el trabajo con los breques y la brequera costó $75. Esto barato no es, al menos no para Cuba. Eso es lo que cobra un ingeniero en 2 meses de trabajo. Solamente la brequera me costó 4.500 pesos, casi lo que gana un médico en un mes. Dicho sea de paso, me cobraron 500 pesos de más por la brequera. Como decimos en Cuba, me dieron con el cinto.
Pero en ese momento no había en más ningún lado, así que no tenía precios de referencia. Quizá ustedes en sus países entran a Amazon o a cualquier otra tienda para ver los precios, pero aquí en Cuba les sigo dando datos porque sé que muchos tienen amistades cubanos o familiares en Cuba para que no les cobren de más. La mano de obra costó 2.500, poco más del salario mínimo mensual. Un trabajo que tomó 4 horas y media, que podía haber tomado media hora o una hora, pero lo importante es que quede bien y eso es lo que se paga. Y es así, para cualquier cosa en Cuba, usted necesita un bloque de billetes, porque el peso cubano no vale nada. Por cierto, ya casi repartí en la calle todos los cepillos y la pasta de dientes. Cajeros automáticos y largas colas. La razón es que no hay efectivo. Puede que sea más costoso imprimir el dinero que su valor. Y como no hay efectivo, el nuevo negocio en el mercado negro es la venta de efectivo. Por 100 pesos tienes que pagar 110. Bueno, ya ven qué diferente es el Vedado. El Copelia, que hoy está cerrado porque hoy es lunes y el Copelia no abre los lunes. Y justo aquí enfrente tenemos la Facultad de Economía de La Habana. Aquí en este edificio estudian los futuros economistas de Cuba. Bueno, ojalá salgan mejores que los que tenemos ahora. Que los que tenemos, bueno, no creo que sean tan tontos. Sencillamente hacen lo que ellos entienden que es correcto. Y va, y por eso las cosas no funcionan. Yo sigo buscando cosas de electricidad. Tengo en la casa muchas cosas pendientes, aunque ya vieron en la mañana que resolví. Pero en una casa uno nunca termina, así que vamos a llegarnos hasta el edificio Foxa, uno de los más famosos que hay aquí en La Habana. Bueno, una de las mejores construcciones de las 7 maravillas arquitectónicas que tenemos aquí en La Habana. A ver si la tienda de electricidad que hay ahí todavía sigue funcionando, que a mí me parece que no. Y lo que están viendo ahora son artículos que recogen algunas personas de la basura y se lo venden a otras que obviamente consumen este tipo de mercancías usadas y de la basura. Es así. Lo curioso de esto es que incluso llega a funcionar como un gran mercado donde hay uno o dos que hacen el trabajo de buscar en la basura, de bucear, como decimos nosotros, y se lo vende a estos revendedores. Entonces, bueno, todo el mundo gana. Ya decía yo en un video anterior que en Cuba últimamente la basura de uno se está convirtiendo en el regalo de otros y en la mercancía de otros. Aquí es donde estaba anteriormente la tienda. Había muchas otras antes, pero poco a poco han ido cerrando cada una de ellas. Aquí hay un cajero y ya a lo lejos se ve la cola, al final de la cuadra. El precio de un televisor en las tiendas en MLC. Bueno, pues yo pregunté ahí adentro y me dijeron que ya la tienda de electricidad no existe. La que queda es esta que acaban de ver, de electrónicos, y otra que venden ropa para niños y pañales y ese tipo de cosas en MLC, por supuesto. Y otra más aquí que venden ropa y zapatos. Ya realmente casi nadie compra ropa en esas tiendas en MLC, son muy pocas las personas. Cada vez que yo voy a una tienda que venden ropa, que venden zapatos, prácticamente la veo vacía. He pasado por la época últimamente porque he estado buscando cosas que necesito. Bueno, precisamente de esto. Y cada vez que subo a ese primer piso, la tienda de ropa está vacía, nada más que las dependientes. Porque no es solamente los precios, son también los modelos, el estilo. La gente piensa en cuánto tiempo lleva eso en el almacén guardado, cuánto tiempo le va a durar.
Y todo el mundo prefiere comprarle la ropa a las mulas, que traen las cosas nuevas, que se ven más bonitas, que incluso los precios son hasta más económicos. Se vende apartamento interior número 1. Bonito edificio de construcción capitalista. De cuando las cosas duraban. Qué calor está haciendo, familia. Yo venía en esa guagua para acá que me derretía como mantequilla. Si me vuelvo a montar en una guagua para regresar a la casa, les voy a poner las imágenes para que vean cómo uno suda dentro de esas guaguas. Yo la verdad que no entiendo por qué no las cierran completa y les ponen el aire acondicionado y se acabó esta historia. Pero bueno, nada, hasta aquí nuestro recorrido de hoy por el Vedado. Ahora vamos para la casa, que les quiero mostrar un restaurante bastante barato, uno de los más baratos que he encontrado en estos días. Bueno, lo encontré hace tiempo, pero es una deuda que tengo pendiente con ustedes. Hace muchos años en esta esquina estaba el restaurante Moscú. Ya todo se está preparando para hacer un nuevo hotel. El Vedado que dejamos atrás es la muestra del modernismo, si se le puede llamar así. La Habana Vieja muestra el show y Centro Habana algo más real. Este es el antiguo Caracas, ubicado en Prado y Neptuno. Muchos de los que me ven seguramente lo conocen. Aunque la carta no es muy variada, bastante barato sí es. La langosta, 890 pesos. El equivalente a casi 4 dólares. Bueno, yo les decía a ustedes que ya no quedan muchos lugares así baratos. Por suerte la temperatura está fresca. ¿Ya estás lista? Estoy lista. Bueno, vamos para adentro entonces. No hace falta que les presente a mi invitada de hoy, porque estábamos entrando aquí y no se les presenté. De todas formas, me parece que ya ustedes la conocen ya. Ella se llama Rocío y también tiene un canal en YouTube. Hola, ¿qué tal? Les recuerdo a mi querido Jorge Ruiz que el canal de YouTube ya no está en uso. Ahora estoy por Facebook, donde dentro de muy poco voy a estar de nuevo retomando la sección de las videoclases de inglés. Así que pueden visitar el canal, se llama Rocío Te Enseña Inglés, o aparezco también como la teacher Rocío. Y nada, aquí estamos a ver qué tal sale la cena en este lugar. Lo primero que nos encontramos, como ya vieron, es que tuve que ir allá afuera a tirarle una foto a la carta, porque aquí no hay carta. O sea, todo el que venga aquí, que antes de entrar le tire una foto a la carta, porque se la pueden dictar, pero usted no puede verla físicamente porque no hay carta. El restaurante está en una zona bastante céntrica, de hecho en la esquina se cogen los carros para ir al Vedado. El antiguo Caracas luego pasó a ser un restaurante de lujo, una pizzería italiana, bastante cara, tanto así que el negocio estatal fracasó estrepitosamente, nadie venía. Y ahora, sin embargo, triunfa como restaurante barato. Bueno, aquí hay platos que cuestan hasta 155, 200 pesos. Nosotros pedimos lo más caro para que ustedes vieran. Una grillada de carne a 850 pesos. Compartimos el aliño con las demás mesas. Y también la langosta grillé a 890. Cada plato a menos de 4 dólares. Y el costo total menos de 9 dólares. Pero como vieron en la carta que está fuera del restaurante, hay comidas más baratas. Este es uno de los pocos lugares así que van quedando en La Habana. Yo les quiero comentar algo al final de este video sobre la langosta y sobre este tipo de comidas. Vamos a coger para allá. ¿Tú no has comido langosta? No. ¿Tú nunca has comido langosta? No. ¿Y por qué no la pediste ahora? No me gusta en este país donde generalmente la comida no tiene muy buena fama de estar muy bien higienizada. No me gusta
inventar con los mariscos, con todo lo que provenga del mar. No me gusta en la calle comer, la verdad. Yo diría que estaba bastante bien cocinada. Quizá era cuestión de gusto el tema de la cocción. Lo que tú pediste, ¿cómo estaba? Yo pedí, eran 3 carnes, de cerdo, de res y lo otro no sé si era pollo, pero estaba bien hecha, la carne estaba bien hecha. El congrí tenía una sazón extraña, un poquito extraña, se podía comer, pero me recordaba un poco un arroz que estaba un poco pasado de cocción. Un poco quemado, en buen cubano. Un poquito, no mucho, se podía comer. Pero la carne estaba bien cocinada, estaba jugosa y no estaba dura, estaba suave. Bueno, antes de irnos, la muchacha de la música tuvo la amabilidad, ¿no?, de esperar a que nosotros termináramos de comer para pasar con la cesta. Ustedes saben que muchos artistas en esos lugares, que se lo he explicado en otros videos, muchos artistas en lugares como ese por lo general no tienen contrato y entonces ganan muy poco dinero, o lo tienen y siguen ganando muy poco dinero, entonces siempre pasan con una cesta y uno les deja cosas ahí. Bueno, ella cosas se no, veía dinero. con un poco de vergüenza a la hora de acercarse con la cesta. Quizás sea nueva en esto. ¿Qué podemos decir? Que le estaba comentando a Jorge que habíamos pedido 2 vasos de cola, pero lo que nos trajeron no fue cola, creo que fue la bebida que se le dice Iron Bell. Es un poco gaseada, no tanto como la cola, y es un poco más clara que la cola y no sabe igual que la cola. De todas formas estaba sabrosa, pero no fue lo que pedimos. Y vieron la cantidad de hielo que traía el vaso. Tenía más hielo que el Titanic. No sé si fue para pasarnos gato por liebre porque se les había acabado la cola o no sé, la verdad. De todas formas estaba bueno. Por cierto, ahí tienen lo que va quedando del Cine Pairet, que nadie habla sobre lo que se va a hacer ahí. Tan pronto tenga la información les voy a decir. Ya pasó poco más de 2 semanas desde que grabé ese video, pero lo que les voy a decir continúa vigente y los precios continúan vigentes. Creo que cada vez va a ser más difícil hacer este tipo de videos para el canal porque ya casi no quedan restaurantes así. Si acaso quedará en toda La Habana Vieja 1 o 2 y el problema que tienen es que casi nunca están abastecidos. El otro problema es que los precios aquí van subiendo en la medida de que sube el dólar. En este caso particular quise mostrarles a ustedes qué era lo más caro que había ahí. Aquella grillada de res que tenía varias carnes, que fue lo que pidió Rocío, y la langosta grillé, que costaba como 900 pesos. Esto llega a ser bastante barato para la persona que viene de afuera, que cobre en dólares, que cobre en euros. Hay quien puede pagar esto también dentro de Cuba, las personas que tienen su negocio o que trabajan en un negocio y cobran un buen salario. Ya de esto les estuve hablando en un video anterior de nuestro canal secundario. No es lo mismo ser dueño de un negocio que ser empleado que trabajar para el Estado. Hay una gran diferencia. Y para la persona que viene de afuera esto se hace bastante barato porque pagar una langosta a menos de 4 dólares cuando en sus países esto es carísimo. En Cuba cosas como los mariscos, a pesar de que se dice que ni eso hay, la verdad es que sí lo hay, lo que es bastante complicado encontrárselo en restaurantes de este tipo. Muy complicado porque los mariscos en Cuba o se exportan o van directamente para el turismo. No hay una tienda donde usted pueda ir y usted sepa que los mariscos están ahí. Esporádicamente sacan langosta en algún lugar y camarones igual. Entonces la única manera que uno tiene de comer este tipo de cosas que deberían ser muy comunes dentro de Cuba es ir a restaurantes. Ya ustedes ven que la misma Rocío, que no es una muchachita, nunca había comido langosta. Bueno, nunca la ha comido porque esta vez tampoco la comió. Entonces eso les da más o menos una idea de cuántas cosas el cubano se pierde de hacer dentro de su propio país. Y no hablamos solamente de la comida, hablamos de muchas cosas más, ya sea por cuestiones económicas o por leyes absurdas del mismo gobierno cubano, como por ejemplo el hecho de no poder montar en embarcaciones a motor para ir a Cayo Iguana, por ejemplo, en Trinidad. Bueno, nada familia, quería compartir con ustedes este video, un pequeño recorrido para ponerlos al día de cómo van las cosas y compartir este restaurante barato que era una deuda que tenía con ustedes de hace meses. Ustedes saben que a mí las cosas se me acumulan y en fin. Bueno, nada, si este video les gustó, déjenme un like, compártanlo para que le llegue a más personas. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que nuestra familia continúe creciendo, a ver si llegamos a los 300.000 más rápido. Bueno, los quiero. Nos vemos muy pronto en otro video más.